infectólogo, experto, usted lo conoce, nos acompaña regularmente aquí en esta mesa de trabajo. Doctor, bienvenido de nueva cuenta. Belén. Gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, para quienes no nos vieron ayer, quienes no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos, por cierto, que si quieren lo pueden recuperar el programa en nuestras plataformas digitales, hablábamos un poco sobre los medicamentos que hoy por hoy hay disponibles en el mercado para atender esta enfermedad. Decíamos ya que no hay ninguno específico todavía para este padecimiento, tampoco vacuna. Y hablábamos, doctor, ayer también de cómo América Latina poco a poco va entrando en esta fase 3, una vez que Asia ha comenzado a salir, ya está en espera del resto de las fases, Europa ha hecho lo propio. Nosotros nos estamos enfrentando ahora a la etapa más crítica. México ya está en fase 3, doctor. Nos gustaría, por favor, que le explicara a la audiencia específicamente de qué se trata esta fase. Bueno, la fase 3 en una pandemia como la que estamos viviendo es aquella en la que el número de contagios se incrementa de forma más rápida. Se dice que la curva habitualmente es con incrementos logarítmicos, con duplicación del número de casos cada 5 días aproximadamente. Se dice de igual manera que la fase 3 cuenta por miles el número de contagios y adicional a lo anterior se pierde la rastreabilidad de la cadena de contagios. En la fase 2, por ejemplo, todavía se tenía la posibilidad de señalar cuál era un caso índice y a partir de ese caso índice quienes se habían infectado alrededor, y había esa manera de rastrear la cadena de transmisión. También en la fase 2, un alto porcentaje de los casos eran casos importados, mientras que ya en la fase 3 la mayor parte, la gran mayoría de los casos son adquiridos en la propia comunidad, son transmisiones comunitarias, también conocidas como transmisiones autóctonas. Y otra característica de la fase 3, y de ahí la preocupación que un país que entra a una fase de esta naturaleza, pues es el riesgo de saturar las instalaciones hospitalarias. La capacidad se puede ver rebasada por el número de pacientes que necesitan hospitalización y particularmente por el número de pacientes graves que pueden necesitar terapia intensiva, respiradores automáticos para soporte ventilatorio. Ahora, en la fase 2 se dice que las acciones se destinan predominantemente para contener la pandemia. En la fase 3 entra otro concepto que es el de mitigación. Además de contener, hay que mitigar. Mitigar es ese fenómeno de crecimiento progresivo que va teniendo la enfermedad. Para el caso de México, por ejemplo, ya la semana pasada lo platicábamos nosotros, advertíamos que técnicamente estábamos en la fase 3 y ayer que se dicta esta fase 3, bueno, al analizar la evolución de la estadística en el país, nos damos cuenta que aproximadamente cada 5 días se estuvo duplicando el número de casos hasta llegar a los que tenemos ahora muy cercano al número de 9,000. Con este método de rastreo centinela, que realmente ha dicho el subsecretario López-Gatell, habría que multiplicar por 8 porque México como país no está haciendo un muestreo generalizado de los casos sospechosos, sino solamente aleatorizado al 10% de los casos leves a moderados y al 100% de los casos que se presentan graves, ¿no? Es decir, un muestreo es lo que se está haciendo en México. Un muestreo en los casos leves a moderados, del 10%